¿Qué es y cómo se hace una plegaria cabalística? ¿En qué se diferencia de una plegaria común, ordinaria, sistematizada? Los sabios dicen que la plegaria se sitúa en los lugares más elevados del universo. Con esto quieren decir que la oración es una de las herramientas más importantes y poderosas conocidas por el hombre. A muchos nos ha sucedido que a través de la plegaria lo que creemos imposible puede hacerse realidad. Hasta incluso se han realizado estudios científicos que llegaron a la conclusión de que la oración realmente ayuda en la curación de los enfermos. Cuando pensamos en plegaria, la mayoría de las personas diría que se trata de hablar con Dios y pedirle ayuda o cosas. Sin embargo, si estamos bajo la creencia de que Dios escucha todas las oraciones, ¿por qué algunas son respondidas y otras no? También convengamos que hay pedidos tontos, por decirlo menos, estilo, por favor Dios que gane mi equipo de fútbol favorito, o mándame los números para ganar la lotería, o que mi novio me llame por teléfono, en fin. Otras son mucho más profundas y comprometidas con la curación de un enfermo o la salvación de una guerra, por ejemplo, y sin embargo, tanto unas como otras aleatoriamente podrían quedar sin respuesta. Entonces, este es el momento de pensar si la plegaria, y aquí incluyo la meditación, es una lista de solicitudes tipo Dios dame esto, Dios dame aquello. Esto de hacer una lista parece una lista de supermercado y nada tiene que ver ni con la plegaria, ni con Dios, ni con la oración. Quizás sea esta actitud inmadura hacia la oración la que impide que sean respondidas. Cuando es así un listado de deseos, obviamente nuestra plegaria no tiene ni la energía ni la potencia necesaria para golpear las puertas del cielo y pedir que sean escuchadas. El recitado mecánico de la plegaria en cualquiera de sus formas entra dentro de esta categoría. La declamación de palabras sin intención ni devoción no es suficiente. Soy Ruth Perkovics, la profe de Cábala. Suscríbete y dale un toque a la campanita para ver mis videos semanales que podés compartir con tu familia y amigos. Y acordate, por favor, déjame tu like. Para la Cábala, todos los servicios de oración tradicionales tienen dentro de ellos numerosos secretos meditativos y de combinación de nombres santos. Sin embargo, no todos pueden estudiar los escritos del Arizal y poner en su mente las complejas Kavanot. Como siempre digo, no todo es para todos. Sin embargo, el Baal Shem Tov, basado en los antiguos sistemas meditativos de la Kabbalah profética, explicó que la clave se halla en la devoción, en la Debekut, y en el detalle, en el recitado de cada palabra de la oración. Explicó que en la oración uno debe poner todo su poder en cada palabra, que se debe ir de letra en letra hasta que te olvides del mundo físico. Contemplar cómo las letras se unen e interactúan unas con otras. Esto causa gran placer en los planos físicos y mucho más en el plano espiritual. Este es el reino de Yetzirah. Después de esto, las letras ascienden a lo que es el reino del pensamiento. Ahí uno ni siquiera puede oír lo que está diciendo. Este es Olam HaBeriyah. Después de esto se asciende al nivel de Ein, o nada, donde los sentidos físicos todos se anulan. Este es el reino de Atzilut, o el atributo, o la emanación, o la sefirá de Jochma. Tú puedes acceder al conocimiento y práctica de la Kabbalah a través de mis cursos en los que estos y muchos otros temas más están explicados en detalle desde fuentes hebreas con soporte gráfico creados especialmente para cada clase.
Si tienes interés, puedes pedir los detalles a través del correo electrónico kabalainfluencer@gmail.com. Cuando un hombre está en un nivel más bajo, debe rezar desde el libro de oraciones, desde el Sidur, y viendo las letras de las palabras de la oración, rezará seguramente con mayor devoción. Sin embargo, una vez que ya se está vinculado al mundo superior y no hay vuelta atrás porque estudia y medita y practica, siempre es mejor cerrar los ojos, de tal manera que aquello que el ojo ve no anule el vínculo con lo superior. Es imposible orar con devoción sin apoyo espiritual. Incluso se debe pedir a Dios que nos asista en la plegaria. Es más, cuando se está en el nivel espiritual más bajo, debe estar fuertemente unido a la Shejiná, al misterio, a la devoción de algo superior. Luego, en un instante de contemplación de los mundos superiores, el orante, la persona que reza, se halla inmediatamente allí, porque donde un hombre piensa, allí está él. La persona que puede lograr esto está muy profundamente conectado a Dios en Debekut. Cuando existe este nivel de apego, las fuerzas del mal no pueden adherirse y menos a este tipo de oración, ya que se está completamente en el interior, no hay lugar para otra cosa. A veces uno puede rezar con gran rapidez porque está lleno de fuego por Dios y es como si las palabras salieran de la boca por sí solas. De este tipo de episodios, que quizás son medio raros, puedes leer en mi libro La Rosa del Sharon, en donde describo cómo sucede esta especie de posesión o energía poderosa sutil que se apodera de uno cuando se apasiona con la plegaria. Podés encontrar los enlaces para adquirir el libro aquí abajo. Se suele decir que no hay que recitar nombres sagrados en voz alta, ya que se puede atraer el mal y esta es una regla dentro de las escuelas de la Cábala profética. También el Baal Shem Tov decía que ya sea durante los estudios de la Torá o durante la plegaria, es necesario comprender el significado sod, cabalístico u oculto de estas específicas palabras, porque la sefirá Malhut, que corresponde al habla, se une con la sefirá Binah, que corresponde al pensamiento. Y este es el secreto del Hashmal o de los ángeles de la carroza de la Merkabah, de lo cual podés encontrar un curso dentro de mi página web kabalainfluencer.com y además hemos visto este tema en numerosos videos de este mismo canal. Durante la plegaria se debe contemplar que uno está despertando las mismas letras que se usaron para crear los cielos y la tierra y todas las cosas de arriba y de abajo. Entonces, cuando recitamos nuestras oraciones y alabanzas, estamos armonizando o haciendo gematria con todos los mundos y todo lo que fue creado. Se despiertan las energías arquetípicas de las letras hebreas, la fuerza vital de todo lo creado. De tal manera que aquello que pronunciás con esta intención se eleva y llega tanto a los cielos como a la tierra. Orar de manera cabalística significa unir el corazón y la mente como si fueran uno. Con demasiada frecuencia, los minyanim, el grupo de 10 hombres necesarios para iniciar el rezo, va tan rápido que no hay tiempo para la devoción más básica, para la intención más básica, y por esa razón la plegaria no llega. Entonces, desde un punto de vista cabalístico, la oración es meditación contemplativa. Por lo tanto, contemplar las palabras de esta oración, letra por letra, permite que sea una conexión poderosa con lo espiritual, con aquello que está latente dentro de cada letra hebrea, con su contenido, con su vibración, con su frecuencia, con la misma frecuencia que existió al momento de la creación del universo.
Quizás haya personas a las que le cueste hacer cada vez que rezan u oran, unificar cada palabra recordando el significado arquetípico de cada letra y cómo se intercala una con la otra, pero siempre que se pueda hay que recordar, aunque sea un poquito, porque esto libera una enorme cantidad de energía espiritual. Está escrito en el Zohar que leer palabras sagradas reverbera energía espiritual. Incluso si la lectura de uno no es completamente correcta, el sonido de la voz murmurada en hebreo se eleva. Y esto se puede lograr solo a través de la lectura o memorización y la verbalización de cada una de las letras. Como ya hemos visto numerosas veces, el escaneo no es suficiente. Se debe pronunciar la plegaria con intención, con devoción. Como ya sabemos, cada palabra que pronunciamos es importante. Por ejemplo, cuando mantenemos charlas superficiales, ociosas, estamos desperdiciando nuestra energía vital. Por eso, los sabios mayormente permanecen callados y oran en silencio. Esta también es una enseñanza del Arizal, que es lo opuesto a como mucha gente reza hoy en día, intentando demostrar su devoción ante los humanos, pero exaltando su mediocridad ante la divinidad. Si te interesa la plegaria, aquí abajo te dejo un enlace a este libro de oraciones con el que podés rezar en hebreo aún sin saber leerlo. Este sidur con el ritual Ol Nusach del Ari está en hebreo, español y fonética y además viene con instrucciones. Es liviano, tiene una encuadernación reforzada que es súper importante y además una buena tipografía para que lo puedas leer fácilmente. El silencio o el murmullo en la oración o la plegaria cabalística es la señal de que esta es mucho más que una forma semántica que contiene secretos elevados y muestra a un verdadero penitente y devoto meditador. Nos vemos en el camino. Seleccioné para ti otros 2 videos con temas relacionados.